de Venezuela, investigador académico, analizando los primeros resultados de este ciclo de diálogos que sostiene el gobierno nacional y la oposición. Hablaba de que dentro de esa agenda tiene que haber temas puntuales que realmente le interesan al venezolano: inflación, salarios, servicios, calidad de vida, lo cotidiano, todo lo que tiene que ver con ese desgaste cotidiano que tiene el venezolano. Y le preguntaba, ¿qué función, qué utilidad tendría en lo cotidiano que el ciudadano volviera a conectarse con la política de lleno, hiciera seguimiento a este diálogo y estuviese, digamos, empapado con todo lo que sucede, si considera que realmente sería escuchado o no? Si el diálogo le sirve al ciudadano, el ciudadano se va a estar interesado en el diálogo. Por eso yo decía, la reestructuración del país y el rescate del país institucional pasa también por una serie de instituciones que no son solamente las políticas. No se trata solo del Tribunal Supremo, del CNE, ¿no? Se trata de otras cosas, se trata de la electricidad, como dije antes, del agua, se trata de la deuda externa, se trata de los salarios, se trata de la economía. El peso estaría sobre esos funcionarios que representan a los ciudadanos y son los que deben hacer eco correctamente de estas necesidades. Bueno, yo lo que pienso es que el gobierno que gobierna y los otros que quieren gobernar, bueno, deben ponerse de acuerdo en los puntos que son importantes para la nación venezolana si quieren trascender. Ahora, si quiere continuar la práctica de que yo gobierno simplemente por el poder mismo o porque me enriquezco con el poder, bueno, eso es otra cosa. Eso es la pérdida de la nación venezolana. Yo aspiro a que haya suficientes fuerzas aquí para tratar de reinstitucionalizar, ir haciendo al país más estable, con instituciones estables, ir recuperando la capacidad productiva de la nación, de tal manera que más adelante podamos tener la fortaleza suficiente para ir reclamando nuestros espacios de soberanía que están en este momento eliminados. Pues. Yo creo que esa es la vía fundamental que todos los venezolanos deberíamos tratar de llevar adelante. Y quienes no estén en esa vía, extremistas del lado que sea, dejarlo de lado, pues. Aparte, entonces, que el 80% del país, el 70% del país se incorpore en una acción de ese tipo. Profesor, este carácter académico y de investigación y científico y del conocimiento, de la preparación, es transversal a todas las áreas de recuperación que necesita el país. Hablamos de la parte económica, productiva, requiere del talento venezolano. Hablamos de energía, de petróleo, de las termoeléctricas, energías alternas, requiere del talento venezolano. Y en esencial, este tema de el Tribunal Supremo de Justicia, el Poder Judicial, también ha sido muy señalado con respecto a aspectos como meritocracia, formación académica, los debidos concursos de oposición que durante varios años hay algunos espacios donde no se realiza. ¿Cómo ve este protagonismo, este papel que tiene lo académico que debe ser tomado en cuenta debidamente para todas estas áreas? El conocimiento es vital. Lamentablemente los gobiernos de Chávez y de Maduro, el conocimiento. Pensaron que el conocimiento era un problema de la burguesía y que era una exquisitez burguesa la excelencia académica. Cuando uno hablaba de excelencia académica, la gente lo miraba raro. Y cuando hablaba de meritocracia, bueno, era un traidor a la patria. Bueno, eso es producto de la ignorancia en general que existe en el país, porque uno de los problemas centrales que tenemos que resolver es el problema educativo. Nosotros no tendríamos los problemas de soberanía que tenemos y las diferencias de los conceptos de soberanía que tenemos si el gobierno actual, bueno, no el actual, el gobierno anterior al actual, al de Delcy, porque el de Delcy es otro gobierno, el gobierno anterior al actual no hubiera tratado de apropiarse de la patria y de los símbolos patrios y del himno nacional y de la bandera y del escudo, porque eso eran símbolos del chavecismo y no símbolos de los venezolanos. Los venezolanos terminaron por decir, bueno, no tenemos símbolos patrios, casi nos quitan la patria. Entonces eso, y además, por otro lado, con esas concepciones pseudo-ideológicas de que la excelencia académica es una exquisitez burguesa, etcétera, etcétera, bueno, acabaron con el conocimiento. Y con el desastre educativo que existe, bueno, tenemos a unos educandos que no saben ni qué es Venezuela, ni cuáles son las capitales de los estados, ni cuál es el territorio, que no tienen idea de la soberanía, que no tienen idea de la historia de Venezuela. Pero
Eso hay que reconquistarlo. Tenemos que tener una educación fuerte, tenemos que tener un desarrollo de ciencia y tecnología fuerte. Y todo eso, como te dije al principio, con un eje central o transversal, como lo queramos llamar, que es el rescate de la nación, el rescate de la soberanía, volver a tener la Venezuela que teníamos y que crezca esa Venezuela. Volvemos al principio de la conversación basándonos en hechos y no en rumores y expectativas de este perfil de investigador y de analista en la observación de la sociedad venezolana y de estos resultados de diálogo. Hagamos este ejercicio partiendo de un hecho, pero hipotético. Digamos, se da la reformulación del poder electoral, se da un cronograma y un anuncio, y esto pues daría satisfacción a esa expectativa que hay de una de las delegaciones, decía, una de las partes está empujando por lograr este objetivo. ¿Qué pasaría si el día de mañana se celebran elecciones? ¿Qué tipo de elecciones serían? ¿Qué abarcaría? ¿Cómo sería? Y en la práctica, ¿qué tipo de soluciones traería esto? Porque digamos, se esperan las elecciones o se expectan las elecciones por parte de esta delegación, pero ocurren. ¿Qué solucionaría esto en lo inmediato? Bueno, primero los procesos electorales, yo no creo que aquí va a haber unas elecciones, sino que va a haber varias elecciones, y que no son inmediatas, no son este año, por ejemplo. Este año no va a haber, creo, ninguna elección, como no sé, algunas del condominio o algunas de algunos sindicatos, cosas así. Los sindicatos que quieran hacer elecciones, porque son los que menos hacen elecciones allí, de paso. Yo lo que pienso es que va a haber elecciones, debería arrancarse de abajo hacia arriba, que primero se elijan, por ejemplo, los consejos municipales y los alcaldes, por ejemplo, que más adelante serían los consejos legislativos regionales y las gobernaciones, y que luego al final termina con la elección presidencial, que se construye una institucionalidad política tal y una institucionalidad económica tal y un proceso de participación tal que incluso tengamos la seguridad no solo de que la gente acepte los resultados electorales, sino que no importa quién gane las elecciones porque no se va a poder apropiar de Venezuela. Ese es uno de los problemas. Aquí, bueno, yo por ejemplo que soy un contrario a María Corina Machado, yo creo que en Venezuela deberíamos hacer una institucionalidad tal, construirla tan fuerte, que no importa ni siquiera que gane María Corina Machado, porque no va a acabar con el país, porque además no se va a poder reelegir permanentemente, por ejemplo. Entonces, yo quisiera que la gente pensara en esas cosas. Cuando uno habla de la reelección permanente, uno cree que todo el mundo está en contra de la reelección permanente. No, señor. Profesor, nos queda tan solo un minuto. Hablábamos de un escenario posible con respecto a que se logren los objetivos de una parte de los que están en el diálogo. Hablamos de la oposición, pero en el caso del gobierno nacional, hablábamos de la solicitud de la liberación de estos recursos, oro, levantamiento de sanciones. Digamos también, el día de mañana, ya transcurre este mes de agosto, se levantan las sanciones, se liberan estos recursos y hay acceso también. ¿Qué cambiaría, qué solucionaría y de qué forma tienen que ser manejados estos recursos? Bueno, los recursos tienen que ser manejados de la mejor forma posible. Si no quiere si inicialmente el gobierno no tiene la suficiente solvencia o no tiene la suficiente credibilidad para manejar unos recursos, pueden buscarse instituciones internacionales como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo para que maneje los recursos de los proyectos particulares. Pues por el proyecto de reconstrucción física de los edificios, bueno, los fondos, eso lo pudiera manejar el PNUD de Naciones Unidas, lo pudieran hacer. Sin embargo, yo pienso que en el futuro tendrá que volver eso a ser del gobierno y los venezolanos tenemos que buscar elegir el mejor gobierno posible y tratar de elegirnos en función de la simpatía o del discurso o de la cuestión pseudo ideológica, porque ni siquiera es ideológica, sino elegir en función de la eficiencia y la eficacia de si trabaja o no en función de la nación venezolana, por ejemplo. Gracias por estar con nosotros en Primera Página. Luis Fonmayor Toro es rector de la Universidad Central de Venezuela, profesor universitario, académico, investigador. Hacemos una nueva pausa, a la vuelta más contenido, quedan entrevistas en Primera Página.